Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema clave, la optimización matemática en las finanzas. Hola. Sí, un tema fascinante. Vamos a ver cómo usamos modelos cuantitativos, ¿no?, para tomar decisiones estratégicas. Exacto. Exploraremos la programación cuadrática, la lineal, algoritmos genéticos, y cómo visualizar todo eso nos ayuda. Claro. La idea es desglosar cómo estos métodos convierten un montón de datos complejos en estrategias financieras, pues, óptimas. Justamente. Al final, se trata de buscar la mejor solución que podamos encontrar, ¿no? Maximizar ganancias o minimizar riesgos. Dentro de ciertas reglas. Eso es. Dentro de un conjunto de reglas o limitaciones. Vamos a ver cómo modelos como el de Markowitz, por ejemplo, usan estas técnicas para buscar el equilibrio ideal entre riesgo y retorno en las carteras. Perfecto. Empecemos, si te parece, con la programación cuadrática, la QP. Se usa muchísimo en asignación de activos. Es un pilar, sí. Piensa en el modelo de Markowitz, que busca minimizar la volatilidad de una cartera, o sea, su riesgo, medido como varianza. Ujú. Hay un ejemplo práctico que leí, con dos acciones, Stock A y Stock B, con sus volatilidades y cómo se mueven juntas, la covarianza. Claro, la correlación importa mucho. Exacto. Pues la QP determinó que la mezcla óptima para el mínimo riesgo era 75% en A y 25% en B. Interesante, ¿no? Sí, y lo fascinante ahí es cómo la QP maneja esa relación que no es lineal, es cuadrática, entre el riesgo, la varianza, y cuánto invertimos en cada activo. Las W, los pesos. Sí, exacto, los pesos, WTZW. Y las restricciones son fundamentales, que todo sume 100%, si hay límites por activo, cosas así. Claro. La matemática detrás, con matrices semidefinidas positivas, nos asegura que la solución que encontremos sea realmente la mejor globalmente, no solo una buena local. ¿Y para resolverlos, qué se usa? Pues hay métodos específicos como ActiveSet o Interior Point y software potente como DolphinDB o Mosaic, que están optimizados para esto. He entendido. Pero bueno, no todos los problemas financieros tienen esa complejidad cuadrática, ¿verdad? A veces las relaciones son más directas. Justo. Y para esos casos tenemos la programación lineal, o LP. Es conceptualmente más sencilla. Más lineal, como dice el nombre. Exactamente. Ideal cuando las relaciones son proporcionales. Muy útil, por ejemplo, al manejar recursos limitados. Como presupuesto o espacio. Imagínate, un distribuidor de muebles tiene un presupuesto fijo y un espacio limitado en su almacén. Ok. Usando LP, pudo calcular que para maximizar su ganancia, que llegaba hasta 6.250 unidades monetarias, en ese ejemplo, necesitaba comprar exactamente 10 mesas y 50 sillas, ni más ni menos. ¡Qué preciso! Y se usa en más áreas, ¿cierto? Oh, sí. Muchísimo en logística, para rutas de transporte, en energía para optimizar la producción o distribución. Suena muy útil. Quizá como un primer paso antes de modelos más complejos. A menudo lo es. Y lo bueno es que hay herramientas accesibles. Para problemas básicos, incluso el solver de Excel funciona bien. ¿En serio? ¿Excel? ¿Sí? Defines tus variables de decisión, las restricciones, la función objetivo. Y te da una solución. Claro que para problemas grandes se necesita más potencia. Ahí entran herramientas más pro. Claro, ahí ya usas MATLAB o librerías de Python como CBXPI, que son mucho más flexibles y potentes. Vale, entonces tenemos QP para riesgo-retorno, LP para escenarios lineales. ¿Y qué pasa si el problema es realmente complicado, no lineal o con múltiples objetivos que quizás hasta chocan entre sí? Ah, bueno, ahí es donde brillan los algoritmos genéticos, los AG. Suena a biología. Y lo es. Se inspiran directamente en la evolución natural. Selección, cruce de información, mutaciones. ¡Wow! Son geniales para problemas muy complejos, no lineales, o donde buscas optimizar varias cosas a la vez. Por ejemplo, maximizar retorno y minimizar riesgo. Y quizás cumplir criterios de sostenibilidad, los famosos ESG. Interesante. ¿Tienes algún ejemplo de eso? Sí, fíjate. Hubo un estudio con carteras del IBEX 35.
Un modelo AG específico, llamado SGA-CF1, obtuvo un retorno acumulado de más del 120% en un periodo de 2 años, superando a estrategias más simples. Más de 120%. Nada mal. Nada mal. Y lo interesante es que incluso pueden incorporar criterios ESG. ¿Y cómo harían eso? ¿Cómo le enseña sostenibilidad a un algoritmo? Se hace modificando la función objetivo, lo que el algoritmo intenta maximizar o minimizar. Puedes darle puntos, por así decirlo, por incluir empresas con buenas calificaciones ESG. Ah, como un incentivo dentro del cálculo. Exacto. Otro modelo, el SGA-COF ESG, hizo justo eso y terminó asignando casi un 8% a CaixaBank, que tiene buen desempeño ESG. Se ajusta la asignación. Fascinante. Pero imagino que tienen sus pegas, ¿no? Sí, claro. Los AG demandan muchísima capacidad computacional y son sensibles a los parámetros. La tasa de mutación, el tamaño de la población, cómo haces el cruce, hay que calibrarlos bien. Requieren más ajuste fino. Definitivamente. Y bueno, hay límites prácticos. La evolución biológica tiene una potencia computacional estimada, enorme. Nosotros estamos limitados por nuestros ordenadores. Tiene sentido. Y para entender todo esto, la visualización debe ser clave. Ver los resultados. Fundamental. Es que si no, son solo números. Para la programación lineal, por ejemplo, es muy gráfico. Puedes dibujar las restricciones como líneas en un plano. Y ver la región factible. Exacto. Esa área donde están todas las soluciones posibles. Y la solución óptima suele estar en una esquina de esa región. ¿Y para los otros métodos? También, herramientas interactivas como Tableau o Power BI te permiten explorar los datos, los resultados de las optimizaciones más complejas, de forma dinámica. Ayuda muchísimo a entender qué está pasando y a tomar decisiones. Incluso Excel, para lo básico, ayuda a visualizar. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuvieras que resumir este arsenal de técnicas... Pues diría que tenemos la QP, fundamental para la gestión moderna de carteras, ese balance riesgo-retorno. Luego la LP, súper efectiva para problemas con relaciones lineales, optimización de recursos, logística. Y, finalmente, los AGES, que son la herramienta para atacar la complejidad. No linealidad, múltiples objetivos, incluso factores más nuevos, como la sostenibilidad. ¿Y la clave es? La clave siempre es elegir la herramienta adecuada para el problema que tienes enfrente. Y, por supuesto, refinar constantemente los modelos con datos reales del mercado. No son estáticos. Perfecto. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la optimización de inversiones. Vamos a usar extractos de Introducción a la optimización de inversiones. La idea es entender cómo balancear rendimiento y riesgo. O sea, cómo las teorías de siempre se mezclan con la tecnología nueva. Vamos a desglosarlo. Bueno, mucho de esto arranca con Harry Markowitz allá por 1952, ¿no? Con su teoría moderna de portafolios. Su idea clave es potente. La diversificación ayuda a reducir el riesgo. Pero no se trata solo de la volatilidad de un activo solito, como Tesla o Amazon, sino de cómo se mueven juntos, la covarianza que le llaman. Hay un estudio que mostró justo eso, carteras optimizadas siguiendo esto, buscando la frontera eficiente, o sea, el máximo retorno posible para un nivel de riesgo que estás dispuesto a aceptar, pues superaban a las que se armaban, digamos, al azar. Exacto. Markowitz es fundamental. Puso la primera piedra, digamos. Pero claro, tiene sus peros importantes. Depende muchísimo de los datos históricos. Y eso es un problema cuando el pasado, pues, no predice bien el futuro. Lo vimos con la pandemia, ¿no? Además, calcular todo esto para muchísimas acciones, se vuelve súper complejo computacionalmente. Por eso, surgieron otros modelos. Y hoy, la tecnología, como programar en Python, ayuda muchísimo a aplicar estas ideas. Facilita las cosas. Claro. Y en esa línea de buscar otras formas, está el otro gran modelo. El CAP, el Capital Asset Pricing Model. Este es de William Sharpe, de los 60s. Aquí la lógica es un poco distinta. Busca estimar cuánto debería rendir un activo, basándose en su riesgo que no puedes quitar diversificando, el riesgo sistemático, el famoso beta. Lo compara con el mercado en general y una tasa libre de riesgo. Suena muy teórico, pero fíjate, un estudio en Indonesia lo aplicó. Vieron que acciones como Adro, por ejemplo, rendían más de lo esperado según el CAP y cuáles no,
como Telkem. O sea, sirve para ver si una acción te está pagando bien por el riesgo que asumes. Así es. Pero el KPM, bueno, también recibió sus críticas. Y bastantes. Se le critica mucho que simplifica demasiado. Solo mira el beta. ¿Y qué pasa con otras cosas que parecen influir? Como el tamaño de la empresa, si es chica o grande, o si es una acción de valor, esas que parecen baratas en libros. Además, asume que los mercados son perfectos, y bueno, eso casi nunca es así, ¿verdad? Ahí, precisamente, es donde entra el modelo de 3 factores de Fama French. Para intentar llenar esos huecos. Exacto. Fama y French le metieron 2 factores más. Uno relacionado con el tamaño, el SMB, Small minus Big, El diferencial entre pequeñas y grandes, sí. y otro con el estilo valor versus crecimiento, el HML, High minus Low. Y la evidencia, como un estudio que mencionas en Pakistán, sugiere que este modelo sí explica mejor los retornos que el KPM solo. Sí, parece que captura más cosas. Aunque, ojo, tampoco lo explica todo. Hay factores como el momentum. El momentum exacto, esa tendencia de que lo que sube sigue subiendo o baja si viene bajando, a veces se queda fuera del modelo. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con la tecnología de hoy. El machine learning, el big data, están cambiando el juego, ¿no? Totalmente. Es un cambio de paradigma, porque permiten analizar cantidades enormes de datos. Ya no solo precios históricos, se analiza texto de noticias, sentimiento en redes sociales, cosas que antes eran impensables procesar así. ¡Wow! Y hay herramientas específicas, ¿verdad? Como AlphaGPT. Sí, AlphaGPT busca nuevos factores de inversión usando inteligencia artificial combinada con el conocimiento humano. Y otros modelos, los LLMs, los modelos grandes de lenguaje, pueden leer informes financieros y tratar de predecir ganancias. Y no es teoría, Grandes gestoras como BlackRock ya están usando estas herramientas activamente. Suena impresionante el potencial. Pero me imagino que también hay desafíos, ¿no? No debe ser tan fácil. ¿Los hay? Claro que los hay. Primero, los datos financieros son muy ruidosos. Tienen muchas fluctuaciones que no significan nada, digamos, ruido estadístico. Es difícil separar la señal del ruido. Y aunque suene raro, a veces no hay tantos datos de calidad como en otros campos donde la IA ha avanzado mucho, como en imágenes o texto general. Y luego está el tema de la interpretabilidad. Ah, las cajas negras. Exacto. A veces estos modelos funcionan, predicen bien, pero no sabes exactamente por qué tomaron una decisión. Se está trabajando mucho en eso, por ejemplo con visualizaciones interactivas. Numerai usa unas muy interesantes para dar más transparencia. Entiendo. Pero la demanda existe, Fíjate que el 81% de los inversores institucionales dicen que prefieren fondos que usen IA y Big Data. Hay apetito por esto. Tiene sentido. Y para entender todo esto, desde Markowitz hasta la IA más compleja, supongo que poder ver la información es clave. La visualización. Fundamental, es crucial. Piensa en los gráficos de velas, los de siempre para ver precios, pero también mapas de calor, los heatmaps, para ver rápido cómo se correlacionan un montón de activos. Claro, para ver las relaciones. O gráficos de red, que ayudan a visualizar riesgos que pueden afectar a todo el sistema, riesgos sistémicos. Plataformas como TradingView o los dashboards de Bloomberg son herramientas del día a día para los profesionales. ¿Y para los que no son tan pro, hay opciones? Sí, claro. Hay herramientas como Statista o Morningstar Direct que dan acceso a muchos datos. Incluso se usan técnicas como las simulaciones de Monte Carlo. Monte Carlo. ¿Como el casino? Jaja, algo así. La idea es simular miles de escenarios futuros posibles para entender mejor el rango de resultados y los riesgos que podrías enfrentar. Ayuda a tantear la incertidumbre. Vale, perfecto. Entonces, si resumimos un poco, empezamos con Markowitz y la idea de diversificar inteligentemente. Pasamos por el CAPM, que se enfoca en el riesgo de mercado, el beta. Luego Fama French, añadiendo tamaño y valor. Y ahora estamos en esta era de Machine Learning, Big Data y visualizaciones súper potentes. Todo para analizar información de maneras nuevas y, ojalá, tomar mejores decisiones. El objetivo al final sigue siendo ese: equilibrar riesgo y retorno de la forma más inteligente posible. Exactamente. Y todo este avance, toda esta sofisticación tecnológica, nos deja con una pregunta importante para reflexionar, ¿no?
A medida que estas herramientas cuantitativas y la IA se vuelven más y más capaces de analizar, de predecir, ¿cuál es el papel que nos queda a los humanos? ¿Cómo van a interactuar nuestra intuición, nuestros sesgos, que los tenemos, y la ética con estas estrategias cada vez más automatizadas al tomar decisiones de inversión en el futuro? Es una cuestión abierta y bastante profunda, creo yo. Algo para seguir pensando. Hola a todos. Hoy vamos a meternos con una pregunta que yo creo todo inversor se ha hecho alguna vez. ¿Cómo le hacemos para buscar la mayor ganancia posible, pero asumiendo el menor riesgo? Es como el santo grial, ¿no? Totalmente. Es el dilema eterno. Y justamente para eso vamos a explorar hoy los fundamentos de una teoría que marcó un antes y un después. La teoría moderna de carteras, la MPT. Que propuso Harry Markowitz, ¿verdad? Allá por 1952, si no me equivoco. Exacto, en 1952. Y nos vamos a basar en un análisis reciente que revisa esos fundamentos y, sobre todo, qué tan vigente sigue siendo hoy. Perfecto. Entonces, la idea es entender cómo esta teoría, que ya tiene sus buenos años, más de 70, revolucionó las finanzas metiéndole números serios al riesgo. Y bueno, ¿por qué sigue siendo relevante ahora, en 2025? Antes de Markowitz, ¿qué pasaba? ¿La gente solo compraba lo que sonaba bien? Pues, en gran medida sí. El foco estaba puesto casi todo en maximizar el retorno esperado. La genialidad de Markowitz, digamos, fue formalizar algo clave. No puedes mirar solo la ganancia. Tienes que sí o sí considerar el riesgo. Y él lo midió con la volatilidad, la varianza, ¿no? Eso es. Introdujo el concepto de optimización media varianza, o sea, buscar el mejor equilibrio posible entre retorno esperado y riesgo medido así. Claro, pasó de ser como una corazonada a un cálculo matemático. Y ahí entra fuerte el tema de la diversificación, que todos mencionan pero quizás no siempre se entiende a fondo. Justamente. Markowitz fue muy claro. Diversificar no es nada más tener un montón de cosas distintas. El punto crucial es que esas cosas no se muevan todas juntas. La clave es la correlación entre los activos. Ah, ok. O sea, si todo sube y baja al mismo tiempo, no sirve de mucho tener muchas cosas. Exacto. Si combinas activos que tienen correlaciones bajas o incluso negativas, ahí sí reduces la volatilidad, el riesgo total de tu cartera. Y no necesariamente tienes que sacrificar mucho rendimiento esperado para lograrlo. Tiene sentido. Él ponía el ejemplo de los ferrocarriles, ¿no? Si solo tienes acciones de distintas empresas de trenes, pues aunque sean muchas, una mala noticia para el sector te afecta a todas. Poca diversificación real. Y un ejemplo más de ahora que mencionan las fuentes. Imagínate combinar acciones de una aerolínea, digamos Delta, con una petrolera como ExxonMobil. Claro, si sube el petróleo, le pega a Delta por los costos. Pero le puede ir bien a Exxon. Y al revés, si baja el petróleo. Sus movimientos tienden a compensarse un poco. ¿Ves? Eso ayuda a estabilizar la cartera. Es diversificación inteligente. Entendido. Entonces, tenemos la diversificación inteligente como herramienta para bajar el riesgo. Pero, ¿cómo encontramos la mejor mezcla posible? Matemáticamente hablando. Ahí viene la famosa frontera eficiente. Ahí está el corazón matemático de la MPT. Usando los retornos que esperas de cada activo y cómo se mueven entre sí, eso es la covarianza, puedes calcular el riesgo y retorno de miles o millones de combinaciones de cartera. Y la frontera eficiente es como el mapa de las mejores opciones. Exacto. Es una curva en un gráfico que te muestra todas las carteras que son óptimas, o sea, las que te dan el máximo retorno posible para un nivel de riesgo dado, o, si lo ves al revés, el mínimo riesgo posible para un cierto objetivo de retorno. O sea que si tu cartera no está en esa línea, en esa frontera, algo estás haciendo mal. O mucho riesgo para poca ganancia, o poca ganancia para el riesgo que corres. Esa es la idea fundamental. Y lo bueno es que hoy, calcular esto ya no es la locura que era antes. Tenemos herramientas computacionales muy potentes. Claro, mencionabas Python, librerías como PyPortfolio Opt, NumPy. Sí, y para visualizarlo, Matplotlib, Plotly, todo eso permite a los analistas modelar y ver estas fronteras de forma bastante eficiente. Pero, a ver, es una teoría del 52. Los mercados de hoy son mucho más complejos, ¿no? ¿No se ha quedado un poco vieja la MPT? Con tanta volatilidad, eventos inesperados. Esa es la crítica principal, y es muy válida. La MPT sigue siendo una base, un pilar,
pero nadie la aplica hoy a ciegas tal cual salió en el 52. Sabemos que tiene puntos débiles. Como la dependencia de los datos históricos, ¿no? El pasado no siempre predice el futuro. Exactamente. Y eso se vio clarísimo en crisis como la de 2008, o más reciente, con la pandemia. Correlaciones que parecían bajas, de repente se dispararon, y la diversificación se esfumó justo cuando más la necesitabas. Además, asume cosas como que los inversores somos siempre racionales, que pensamos fríamente. Y que los retornos siguen una distribución normal, la famosa campana de Gauss. Pero la realidad es más salvaje. Hay pánico, hay euforia, hay eventos extremos, las colas gruesas de la distribución, que pasan mucho más seguido de lo que el modelo esperaría. Totalmente. Entonces, ¿cómo se usa hoy? Bueno, se usa con ajustes, con adaptaciones. Se aplican técnicas de regularización, por ejemplo, para que los modelos no sean tan sensibles a pequeños errores en los datos que le metes. O se usa optimización robusta. También mencionaban algo de análisis de clustering. Sí, para agrupar activos que se comportan parecido, y así asegurar una diversificación como más real. Hay estudios que lo usan, por ejemplo, con criptomonedas y acciones tecnológicas, para entender mejor cómo combinarlas. Y supongo que han salido otras teorías intentando mejorarla. Claro, está la teoría de portafolios conductual, la BPT, que intenta meter en la ecuación los sesgos psicológicos que todos tenemos como inversores. Y para manejar carteras enormes con miles de activos, pues se necesitan técnicas más avanzadas, metaheurísticas, hasta redes neuronales a veces. Bien, bien. Entonces, para ir cerrando, la MPT de Markowitz fue revolucionaria, sin duda. Puso números a la relación riesgo-retorno, nos dio herramientas como la diversificación basada en correlación y la frontera eficiente. Un marco lógico fundamental, sí. Pero hoy, para aplicarla bien, hay que ser conscientes de sus límites. La dependencia del pasado, los supuestos sobre racionalidad y normalidad que a veces no se cumplen. Hay que combinarla con un ojo crítico. Exacto. Usar los principios, pero apoyándose en tecnología actual, en análisis crítico y reconociendo que los mercados son complejos y, bueno, a veces hasta irracionales. El mensaje sería, la MPT te da el mapa base. Pero para navegar necesitas mirar el tiempo, los otros barcos y hasta cómo se siente el capitán, ¿no? Me gusta esa analogía así, captura bien la idea. Y bueno, para dejar pensando a nuestra audiencia, si sabemos que los modelos matemáticos asumen lógica pura, pero también sabemos que los mercados se mueven mucho por emociones, por psicología de masas, ¿cómo encuentra un inversor ese punto medio? ¿Cómo equilibra la fórmula matemática con, digamos, la locura del mercado para tomar decisiones que sean realmente sólidas? Ahí queda la pregunta flotando. Gracias por acompañarnos.